¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Rocío de la Barreda y le doy la bienvenida a este espacio de noticias de la jornada Veracruz. Vamos a entrar de lleno con la información y bueno, vamos a platicar con nuestro compañero Héctor Quintanar. Él es reportero aquí en la zona centro de Jalapa y vamos a hablar acerca de un trabajo interesante que él está realizando. Héctor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rocío, y muy buenas tardes a todos los que nos estén escuchando. Héctor, tú te has dedicado a lo largo de muchos años a recoger imágenes acerca del proceso de incremento en la violencia en algunos lugares aquí en nuestro estado. En particular, en esta ocasión quisiera que me hablaras acerca del trabajo que realizaste sobre la ciudad de Coatepec en ese sentido. Sí, con mucho gusto, pues como bien menciona Rocío, hemos estado documentando a través de las fotografías la violencia que desgraciadamente se ha recrudecido en los últimos años. Debo aclarar que no es un tema en el que yo haya elegido especializarme, sino que simplemente pues las mismas circunstancias y el acontecer de diario me hicieron pues cubrir estos eventos trágicos, ¿no? Como es las ejecuciones que hay en la calle, algunos incidentes que ha habido y hechos violentos aquí en la región. Y pues bueno, todos esos eventos, pues he tenido la oportunidad de registrarlos a través de la fotografía, como mi oficio me lo pide, que es bueno, yo soy fotoreportero de profesión. ¿Cómo has desarrollado tu trabajo, Héctor? Es decir, bueno, nosotros a través de todos los medios de comunicación, pues vemos a diario muchas fotografías con hechos de violencia. ¿Cuál sería, por ejemplo, la diferencia de tu trabajo, cómo lo presentas? Pues trato de crear una especie de diálogo con el contexto, ¿no? O sea, no me interesa tener una imagen que cause horror o que cause morbo. Creo yo que como fotoperiodista tengo la obligación de hacer un trabajo ético en donde no se vulnere, ¿no? A la población, a las víctimas, sino que cuenten la realidad. Sé que algunas fotos pueden llegar a ser crudas, pero pues también es lo que estamos nosotros viviendo. Yo soy vecino de Coatepec y en muchas de las coberturas pues he escuchado incluso los balazos porque son cerca de mi casa, y trato de que pues de hacer la cobertura que cuente una historia más que sea un hecho morboso o un hecho que haga vender una noticia. Qué importante eso que mencionas, ¿no? De que más allá de un hecho morboso, lo que se busca es crear conciencia de lo que está pasando, ¿no? Sí, creo que eso es lo más importante que tiene la fotografía y también el periodismo en sí, ¿no? Que tenemos que contar y narrar historias para comprender nuestra realidad y para poder cambiarla, no simplemente para reproducirla y que la sensación de un hecho violento pues sea como un teléfono descompuesto, ¿no? Como información que va ahí a la deriva sin ton ni son. Yo creo que tenemos la obligación de explicar y de narrar las circunstancias de todo un hecho, en este caso, pues violento. Sí. Y claro, y por ejemplo, el hecho de que hayas tú escogido a la ciudad de Coatepec, bueno, que es considerado un pueblo mágico, ¿no? Y cómo se han ido dando estos hechos. Pues sí, realmente tiene algunos años que la violencia se recrudeció y debo decir lo que creo dentro de mi perspectiva, que a partir de que se le da el nombramiento de pueblo mágico a Coatepec, pues hay un interés no solo por el sector turístico, sino también por otro tipo de sectores que están interesados en manejar Coatepec como una plaza, e incluso no solo como una plaza para distribución por ejemplo, de drogas o algo así, sino también como plaza política, que es algo que también ha recrudecido la violencia. Las épocas electorales aquí en la región son sumamente violentas. De hecho, pues la intuición de del trabajo periodístico nos hace pensar a varios que ahorita en los próximos ejercicios electorales pues se va a recrudecer la violencia en todo el estado y ya está sucediendo, ¿no? O sea, este capital que tiene la ciudad de Coatepec desafortunadamente se ve reflejado en su violencia. Así es como bien dices, entonces esto ha cambiado el paisaje de Coatepec. Sí, bastante. Para los que vivimos aquí, ya no resulta tan seguro salir a las calles, ya no resulta
lo que era antes, ¿no? El pueblo de Coatepec, que era un pueblo tranquilo, donde incluso muchas personas venían, yo recuerdo cuando hace muchos años, escuchar que muchos jubilados venían a pasar aquí pues la última parte de su vida, la plenitud de su vida, porque era un pueblo muy tranquilo, todavía había naturaleza, todavía estaba esta tradición del café, pero bueno, esto ha cambiado demasiado y de manera abrupta en los últimos años. Y bueno, pues también hay que decirlo, hay intereses también oscuros en este sitio por todo el sector turístico que viene, y pues también pues las bandas delincuenciales ven en esto una oportunidad. Así es, Héctor, pues interesante tu comentario, interesante el trabajo que estás desarrollando. Vamos a estar pendientes de tus próximos trabajos. Muchas gracias por mencionar mi trabajo, por compartirlo, y pues bueno, aquí estamos también siendo equipo de la jornada para seguir trabajando. Así es, pues muchísimas gracias, Héctor. No, de qué, hasta luego. Esto es lo que nos comenta Héctor Quintanar acerca del trabajo que realizó en la ciudad de Coatepec sobre los índices de violencia y cómo esto ha cambiado el paisaje casi en su totalidad del pueblo mágico de Coatepec. Bueno, ya se encuentra también en la línea telefónica Mario Salomón, él es experto en seguridad. Buenas tardes, Mario. Muy buenas tardes, José, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por contestar la llamada. Te doy la bienvenida a este nuevo espacio de la Jornada Veracruz. Me gustaría preguntarte tu opinión precisamente sobre este tema del incremento en la inseguridad. Sí, fíjate que lamentablemente es indudable a nivel nacional y básicamente en todo el país, pues el tema de la inseguridad ha aumentado de manera muy significativa. Por ejemplo, para darte una referencia, en los primeros 2 años de gobierno de Calderón, el número de homicidios fue de 25.600, subió con Peña 36.000, pero en los primeros 2 años de este gobierno son 72.000. Es decir, el doble de que en el sexenio anterior, casi el triple que hace dos sexenios. Y lamentablemente, pues sí notas cómo esta incidencia va aumentando. El tema de los feminicidios que se ha comentado mucho en estos días, pues también hay un incremento muy significativo en esta problemática, tanto lo que son los asesinatos como secuestros, como acoso sexual, etcétera, etcétera. Y lamentablemente, por ejemplo, en esa perspectiva de la inseguridad en el tema ya más estatal, pues te puedo decir, por ejemplo, que los homicidios Veracruz representa el 5% del total, pero lamentablemente en feminicidios es el 9.2, que es casi el doble. Eso quiere decir que la incidencia, si la relacionamos con el total país de feminicidios en Veracruz, es más alta. Y por otro lado, toda esta situación lamentable de inseguridad, pues no escapa a ningún segmento, incluyendo en el aspecto político. Por ejemplo, en los últimos 2 años al menos han sido 12 políticos los que han sido asesinados en Veracruz, ¿no? Entonces sí, lamentablemente sí notamos un ambiente muy alto de inseguridad, tanto a nivel nacional como en el caso de Veracruz. Como sabemos, existen muchos factores para que se eleven estos índices. ¿Tú consideras que hay uno en especial que ha detonado esto? Pues mira, en efecto es mucho la ciudad. A nivel global, te puedo decir que sí es muy importante el que haya un cambio en la estrategia. Es muy importante definir nuevas tácticas que van en toda la cadena que representa la problemática de la inseguridad, empezando, por ejemplo, con el tema de las policías. Pues lamentablemente las policías estatales y auxiliares tienen son altamente ineficientes, sus resultados no son nada buenos. Concretamente en la percepción que tiene la gente de estas es bajísima. Por ejemplo, el ejército tiene una percepción de efectividad de alrededor del 84%, y la marina es muy similar. Y tú pasas a la policía estatal y es tan solo del 51%. Y vas a lo que es las policías auxiliares, las policías de las ciudades, es todavía
más baja, ¿no? Ronda alrededor de los 43 puntos. Entonces es muy clara la percepción que existe en la población de la baja efectividad de las policías auxiliares. Ahí empieza una problemática porque pues son las encargadas de la prevención. Pero si sigues la cadena, pues te encuentras muchos cuellos de botella. La parte de la impartición de justicia, que es muy relevante, pues tan solo un 3% de las personas que cometen una fechoría acaban siendo procesados, en lo cual las probabilidades de que algún malviviente lo capturen y lo castiguen realmente son bajas, y esto propicia que se sientan más cómodos haciendo esas fechorías, no sienten la limitación que deberían de tener. Y así va siguiendo el tema y en cada uno de los filtros pues te vas encontrando con muchos cuellos de botella. Esto necesariamente implica pues un cambio fundamental de estrategia. Ciertamente con la delincuencia organizada pues sí hay que ser más severos. Yo creo que en muchos aspectos el concepto de que debe de tener una tolerancia cero, pues en muchos de esos esquemas es fundamental. De otra manera, pues vaya, estás tratando con delincuentes, no puedes manejar unos esquemas que no sean realmente sólidos, como está demostrado en muchos otros lugares. Pues sí, tiene que ser muy enérgico, ¿no? Y de todo el proceso pues, vas a buscar un esquema. En el tema político, pues aquí todavía, en primer lugar, habiendo una problemática a nivel global, pues, a la hora de procesar los crímenes, pues también ese segmento del tema político se une a un universo muy grande de denuncias. Y vemos, por ejemplo, que en el caso de los últimos 2 años en Veracruz, pues ni la mitad de los procesos realmente podemos decir que estén avanzando. Y te encuentras con ese lamentable cuello de botella que existe. Entonces, pues en todos los segmentos te encuentras el problema. En el caso del político, pues también tenemos esquemas de cacicazgo en el caso de Veracruz, que han existido por muchos años y que también inciden en la problemática. Es decir, que a pesar de que durante todos estos años ha habido un incremento sustancial en la violencia, en los índices de violencia, se han aplicado las mismas estrategias de hace muchos años. Eso es lo que no ha funcionado. Así es, realmente no hay un cambio de estrategia realmente. Son básicamente las mismas prácticas y tácticas que no están dando resultados. Y lo lamentable es que los números, las cifras, cada vez son más grandes en el caso de las fechorías de algo tan grave como el homicidio y el feminicidio, pues han ido en aumento. Pegado a las cifras que iniciábamos la conversación, esto es mucho más de lo que existía antes. Entonces no solamente se mantiene este cambio de estrategia, no ha dado resultados, pero estamos viendo que se están empeorando las cosas. Así es, Mario, pues bien importante todo lo que nos acabas de mencionar y sobre todo con los datos duros, ¿no? Te agradecemos muchísimo tu participación en este programa. Al contrario, Rocío, muchas gracias por invitarme a llegar contigo y con tu excelente auditorio. Todo un privilegio estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, que tengas excelente tarde. Igualmente para ti, Rocío. Que estés muy bien. Hasta luego. Gracias. Bueno, seguimos aquí en la jornada Veracruz y ya en temas también de seguridad tenemos en la línea telefónica a René Montero, nuestro analista. Buenas tardes, René. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho bien. Muy bien. Acabamos de platicar con Mario Salomón, que es experto en seguridad y nos daba algunos datos duros respecto al incremento de la violencia a nivel nacional y por supuesto también en el estado, ¿no? Hablaba acerca de que algunas estrategias, bueno, no han sido las adecuadas para poder bajar estos índices. Yo quisiera que tú me hablaras acerca de qué opinas en cuanto a los niveles de inseguridad que existen actualmente. El origen. Bien. Bueno, quieres un poquito al origen. Podría decirte que el caso de Veracruz, como prácticamente, digamos, toda la República, digamos, desde el centro para abajo, hay una historia que viene desde posterior a la Revolución Mexicana,
y que entre 1917 y 1940 se asienta de un cacicazgo violento. Es decir, en todos los estados del sur, sureste, por su misma, digamos, referencia rural, va a ser un mundo caciquil. Veracruz es uno de los estados que sobresale por nuestro de caciquismo, sobre todo instalado a partir del gobierno de Miguel Alemán, por allá de los años 40, 50. Entonces, hay toda una historia que todos conocemos que tiene que ver tanto con caciquismos locales como caciquismos o cacicazgos un poco más amplios, donde la amenaza y la violencia han circulado durante todos estos años. Entonces, es una violencia histórica que lo que estamos viviendo ahora es, bueno, por supuesto, cambios importantes por el desarrollo del capitalismo contemporáneo, pero tiene una base, tiene un soporte que tiene que ver con una violencia permanente que muchos de nosotros conocemos. Sí, René, también recientemente leía yo un artículo donde tú mencionabas que se habían olvidado del bien común, que ya la democracia se utilizaba nada más, pues ahora sí que como un mero trampolín para obtener puestos. Sí, bueno, si te refieres a este documento, claro, por supuesto que no es una idea reciente mía, y tiene que ver con una filósofa contemporánea poco conocida, Simone Weil, que es la que va directo a plantearnos de fondo toda esta construcción de un modelo de juego de democracia liberal a partir de la construcción de partidos. Y ella va a tejer un poco en ese sentido. En ese sentido, lo que estamos viviendo nosotros, y que por supuesto se asocia con esta violencia que vivimos a nivel de un caciquismo ahora sí más regionalizado, más pulverizado, pues lo podemos ver con las muertes de algunos candidatos de distintos partidos, expresidentes municipales, incluso mujeres políticas. Tiene que ver con toda esta, digamos, línea de un abandono de este ideal liberal, porque estamos en un contexto liberal, y toda esta idea jacobina o de Rousseau, digamos, que va a plantear la posibilidad del contrato social a partir de un bien común. Bueno, esta idea fundamental, por supuesto, quedó al margen de, y solamente ha sido retomada mucho más recientemente, pero sigue siendo solamente una idea que circula entre filósofos, desgraciadamente. Sí. Políticamente hablando, por ejemplo, en el estado de Veracruz, el hecho de que existan estos cacicazgos hace que se incrementen los niveles de violencia. Y claro, porque se han pulverizado y además tienen que ver con la presencia, digamos, del narcotráfico, todo lo que ha sido, digamos, su crecimiento durante los últimos años. Por ahí está un librito que desafortunadamente no ha sido acogido por algunas editoriales, de un señor que se llama Andrew Taxman, y que él coordina. Hay varios estudios chiquitos, muy incipientes, sobre el cacicazgo, por ejemplo, en Veracruz. Y en Veracruz toma dos personajes claves. Uno, aunque se brinca uno, toma a Miguel Alemán en su momento, al viejo, y lo
luego, bueno, la época de Marco Antonio y a Javier Duarte. Y expone a Javier Duarte como el típico de que valedor que se ríe, digamos, de todos, ¿no? Como sus expresiones totalmente ausentes de toda ética, que muestran, digamos, el punto máximo del exceso. Pero bueno, no habría que olvidar también que todo esto tiene que ver con la entrada del narcotráfico y todo lo que vivimos durante el periodo de Fidel Herrera y que ahora prácticamente se destapa de una manera diferente en Tamaulipas, ¿no? Y bueno, otro ejemplo también de cacicazgo en el puerto de Veracruz, ¿no? Con Miguel Ángel Yunes. Exacto, que pertenece a toda esta generación, digamos. Si tú revisas nuestros políticos, digamos, actuales, verás cómo traen toda una trayectoria caciquil que tiene que ver con, incluso con el mundo rural. Ni siquiera son caciques que vengan del mundo urbano, digamos, son gente que ha venido consolidando historia, fortunas, a partir de ese caciquismo. Entonces, claro, tenemos varios de estos personajes en Veracruz, por supuesto, sí. Bien, René, pues muy oportuno tu comentario. Pues aquí estamos, no soy especialista en estos temas, te digo, pero incluso tengo anécdotas familiares, porque no olvides que un familiar, un montano, fue mano ejecutora, digamos, durante el periodo del año 50, la primera parte de los 50, antes del 60, y que, digamos, funcionaba como el brazo ejecutor, el gobernador Marco Antonio de aquella época. Entonces conocemos de cerca, como historietas familiares, testimonios y detalles de este tipo de ejercicio de la violencia, ¿no? Así es, René, pues interesante todo lo que nos hablas acerca del cacicazgo a nivel nacional y bueno, en concreto aquí en el estado de Veracruz. Te agradecemos mucho tu participación de este día. Estamos pendientes y gracias por invitarme a compartir. Al contrario, gracias a ti, René, que tengas excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí tenemos la opinión del analista René Montero y es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos. Seguimos aquí en la jornada Veracruz y bueno, ya tenemos en la línea telefónica a nuestra compañera Roxana en el puerto de Veracruz. Nos va a hablar acerca del proceso de vacunación. ¿Cómo van las cosas allá en el puerto, Roxana? Buenas tardes. Hola, tío, buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan. Pues en el puerto de Veracruz la vacunación ha sido pues un tema, mientras que en algunos centros de vacunación la organización fue muy buena, no hubo gritos, no hubo empujones, se guardó la sana distancia y hubo incluso hasta refrigerios para los adultos mayores. En otros, pues fue todo lo contrario, hubo pues inconformidad entre las personas que se encontraban ahí y pues evidentemente también estuvo el tema de que pues algunos denunciaron que las vacunas se habían terminado. Ayer hicimos un recorrido, bueno, la noche de ayer y prácticamente madrugada de hoy, hicimos un recorrido en los centros de vacunación de Veracruz. En algunos de ellos, como en el de el Auditorio Benito Juárez, la gente llegó en menor medida. Sí hubo muchas personas que pues se quedaron ahí a dormir para garantizar un lugar y garantizar que pues fuera vacunado su ser querido. Sin embargo, pues en otros módulos como el de el Club de Leones, pues fue mucho mayor la cantidad de personas que decidió pernoctar ahí. Y esto es, Rocío, lo que justamente generó
que pues este tipo de problemáticas iniciaran. Y es que para las personas que ya llegaron por la mañana, como se les había solicitado por parte de las autoridades, pues básicamente ya no habían alcanzado turno, a pesar de que pues ya había un orden de acuerdo con las letras que se manejó. Lo que ocurrió fue que en el Auditorio Benito Juárez, por ejemplo, empezaron a recibir a las personas a las que ya se les había, pues digamos, solicitado que se retiraran de los módulos, como por ejemplo el del Club de Leones, que de un inicio habían indicado tenían 500 dosis, después se incrementó a 700, y pues una vez llegado a las 700, le solicitaron a las personas que eran más de 300 que quedaban que se retiraran. Por el contrario, en el Auditorio Benito Juárez, que obviamente es un lugar mucho más grande, que permitía que la vacunación pues fluyera también mejor y también estaban mucho mejor organizados, ahí con la presencia del delegado Manuel Huerta, pues se les dio la oportunidad a algunas personas que vivían en la zona y que habían sido regresadas del otro módulo a que pues fueran vacunados en ese centro. La vacunación termina a las 5 de la tarde y así será todos los días siguientes, que son 10 días que estarán vacunando aquí en el puerto de Veracruz. Va por orden alfabético. Lo que el delegado Manuel Huerta solicitó a la ciudadanía es que pues ya no se queden a pernoctar, además de que pues están las inclemencias meteorológicas que pueden poner en riesgo la salud de los adultos mayores que decidan pernoctar ahí, también pues de las otras personas. También está el tema de que pues se complica un poco la organización. Entonces pues eso solicitó el delegado, sin embargo pues muchas personas han decidido que continuarán pernoctando para esperar su vacuna en los diferentes centros de salud. También el delegado Rocío nos comentó que este martes inició la jornada de vacunación en otros municipios, como en Perote, Aguadulce, Carlos Acarrillo, Jesús Carranza, Mariano Escobedo, Chinampa de Gorostiza, Filomeno Mata, Sosocolco, Cuitláhuac, Lerdo de Tejada, Chontra, Tepetzintla, Jamapa, Tenampa, Cuchingo, Totutla y Astacinga. Ahí son las brigadas Correcaminos las que instalaron los puestos de vacunación para darles las dosis. Recordemos que la dosis es distinta, es la CanSino, la que se va a aplicar en los lugares más alejados, y en las grandes urbes como Veracruz es la Pfizer, debido a que esta requiere un proceso de ultracongelación para que esté en buen estado. En cambio la otra vacuna pues no requiere tan bajas temperaturas. Y pues bueno, estaremos reportándote a ti y a todo el auditorio pues cómo se sigue llevando a cabo este proceso o jornada de vacunación, que como te comentaba terminará básicamente hasta el martes 16 de marzo, ya que el miércoles 17 y jueves 18 será para las personas que se hayan quedado rezagadas y que sean adultos mayores y no hayan recibido la vacuna aquí en el puerto de Veracruz, Rocío. Roxana, antes de despedirnos contigo, quisiera preguntarte si en estos módulos donde están aplicando las vacunas hay médicos que estén al pendiente por en caso de alguna reacción alérgica a la vacuna, sobre todo vaya en los adultos mayores. Sí, de hecho, los módulos están divididos por secciones. En la primera sección te registras, en la segunda sección está el triaje, en donde te checan pues si tienes algún padecimiento, signos vitales, etcétera. En la tercera te vacunan y de ahí pasas a un área de observación en donde hay médicos al pendiente por si llegas a tener alguna reacción. Bien, Roxana, pues te agradecemos mucho el reporte desde allá del puerto de Veracruz. Estaremos pendientes de todo lo que nos mandes. Gracias, Rocío. Buenas tardes. Excelente tarde también para ti. Bueno, este es el reporte en el puerto de Veracruz. Y de esta manera terminamos el segmento por el día de hoy. Yo le agradezco a nombre de todo el equipo de producción su atención y nos vemos mañana. Que tenga excelente tarde.